Estamos asistiendo a una obra de teatro en directo protagonizada por Pedro Sánchez que bien podría titularse La decisión o La gran decisión, una carta cargada de lamentos y victimismo en la que afirma que tiene que parar y reflexionar hasta el lunes para ver si merece la pena seguir u opta por dimitir. Y todo porque no el PP, no la fachosfera, no un grupúsculo de medios fascistas y ultraconservadores, un juez está abriendo una investigación de manera muy preliminar contra su esposa, ni que fuera intocable. En todo caso, y aunque estemos en una farsa, hay que partir, creo, de esa premisa, en realidad Sánchez no va a dimitir. Si imaginemos que lo hace, que el lunes anuncia que se marcha, llegaría en todo caso muy tarde. A Sánchez le sobran los motivos para marcharse. El primero y principal es haber pactado su investidura en el extranjero con un prófugo de la justicia, haberle comprado 7 votos para ser elegido en el Congreso de los Diputados presidente del gobierno. Es una legislatura que nace podrida con una ley de amnistía inconstitucional que hasta el propio Sánchez reconocía claramente que era inconstitucional. Bajo esa premisa, lo que ocurra después está podrido. Cuando las raíces del árbol están putrefactas, lo demás también lo está. Comparado con eso, el caso de Begoña Gómez es un juego de niños. En todo caso, Sánchez ahora busca esconderse, busca no dar explicaciones, que es lo que tendría que hacer para aclarar este asunto. Busca ganar tiempo, victimizarse, aplazar una decisión hasta el lunes, buscar una campaña de adhesión inquebrantable de adeptos, de ministros, de dirigentes socialistas, de militantes del PSOE, para el lunes anunciar que continúa plantándole cara a ese complot ultraderechista que quiere acabar con el gobierno progresista de este país. Menos victimismo y más explicaciones, señor presidente. Dimita usted porque le sobran los motivos. Estamos en la tertulia de Espolítica en esdiario.com con el director del periódico, Benjamín López, y también con el periodista Ricardo Martín. Es un placer estar con vosotros, máxime, una semana de tanta intensidad. Pedro Sánchez ha provocado una crisis de Estado, deja a España en vilo durante 5 días para reflexionar, según dice él, en una carta que vamos a comentar a continuación. Es más, también después de esta entrevista después de esta tertulia tendremos una entrevista con uno de los protagonistas de la carta de Pedro Sánchez, nuestro periodista de investigación de Diario, Francisco Mercado, que es evidentemente a uno de los periodistas que ha sido citado por ese juez y al que se refiere Pedro Sánchez en esa carta. Después de la tertulia, ya saben, entrevista con Francisco Mercado. Lo tenemos en pantalla, Ricardo, una carta extensa y un párrafo final que abre muchas dudas y muchas incógnitas. ¿Qué puede ocurrir, Ricardo? No tengo información realmente sobre la voluntad del presidente detrás de esta primera, primer paso que ha dado, ¿no? Sí sabemos que la carta la ha redactado él y no la conocía la ejecutiva del Partido Socialista ni la conocía nadie. Es una carta escrita y manuscrita por Sánchez y, ahora el Partido Socialista y la presidenta del partido y la ejecutiva pues están, sin contacto con él, están trabajando en qué posición tiene el Partido Socialista, que es más que Pedro Sánchez, evidentemente, y por tanto hay contactos con líderes regionales entre sí, con personas de peso en el Partido Socialista, como Rodríguez Zapatero. Todo este, núcleo, lo que está llevando, pretende llevar al presidente el mensaje de que está absolutamente acompañado, de que está firmemente respaldado por una mayoría aplastante de socialistas, no solamente de militantes, sino de la propia Unión General de Trabajadores, nada menos, el sindicato hermano, del Partido Socialista. Decenas de tweets y de movilizaciones que ha habido ya ayer por la tarde-noche
Sí, sí. Campañas espontáneas que van a las sedes del Partido Lo mismo, Socialista. Ricardo, perdona, lo mismo que hacían con Franco en su momento. Es decir, porque esto que me estás contando, la adhesión al líder supremo, es decir, Sí. esto se veía hace 40 años en España con un dictador que se llama Francisco Franco. No sé yo hasta qué punto le compensa a Sánchez hacer una similitud con eso, ¿no? Sí, igual. Bueno, entonces lo que pasa es que a Sánchez, digamos que ahora no le dejan solo en absoluto, tiene detrás una cantidad enorme de sociedad y esta sociedad se está manifestando muy espontáneamente. No sé, agrupaciones de la UGT, de empresas, por ejemplo, SEAT, por ejemplo, o sea, hay una auténtica movilización de respaldo al presidente Sánchez para que siga. Esta es la realidad a momento de hoy, una movilización social, ya digo, de asociaciones feministas, de asociaciones, digamos, ONGs, realmente es una gran movilización para que... Bueno, ¿y tu opinión, Ricardo? Esa es la descripción que ya estamos viendo. Tu opinión, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, situemos contexto, digamos, dice que se marcha 5 días a sueldo pagado por todos los españoles, por cierto, a reflexionar, palabras textuales en su carta de Pedro Sánchez. ¿Cómo ves que un presidente del gobierno, pues deje en vilo al país durante 5 días? Yo creo que en estas circunstancias que está sufriendo España, con una evidencia de implicar a la esposa del presidente del gobierno en un affair absolutamente carente de sentido, es una gran manipulación y se pretende, digamos, quizá es vulnerable Sánchez a esta última campaña, ¿no? Es la más vulnerable para él, lo de la amnistía, y esto no le pesa tanto como que agredan de una manera tan miserable a su esposa, ¿no? Entonces ahí se ha movilizado él. Yo creo que quizá es muy vulnerable ahí en esto, ¿no? A ver, Ricardo, Perdón, me ha sorprendido que sea tan vulnerable. No. Porque realmente creo que es vulnerable a esta situación. Y esto yo me ha sorprendido, francamente, me ha sorprendido. Bueno, estamos ante una farsa y un teatro absolutamente y una estrategia, ¿no? Pero no puedo pasar por alto esas acusaciones que hace Ricardo, porque me tengo que dar por aludido. No hay ninguna manipulación, no hay ninguna campaña orquestada, no están los fascistas persiguiendo a Pedro Sánchez. Digo que me tengo que dar por aludido porque este periódico es diario, es uno de los que ha publicado varias exclusivas sobre el tema de Begoña Gómez. Estamos en condiciones, y así lo va a hacer nuestro compañero de investigación, Francisco Mercado, cuando acuda ante el juez que le ha llamado para que le aporte todos los datos de su investigación. Estamos en condiciones de probar todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho. Luego el juez tendrá que valorar si eso es constitutivo de delito o no. Pero desde el punto de vista político, estético, de la limpieza democrática, sinceramente no tiene un pase la actuación de Begoña Gómez y no puedo consentir que se nos encuadre dentro, que es lo que hace el presidente en su carta y tú estabas haciendo ahora mismo, dentro de una especie de confabulación judeo-masónica de extrema derecha, todos contra Sánchez. No, esa victimización del presidente no tiene un pase. La mujer del presidente del gobierno es una ciudadana más, es susceptible de ser investigada si hay elementos de sospecha. Elementos de sospecha hay, yo no digo que sean constitutivos de delito ni que dejen de serlo, no es mi labor, es la del juez y en ello está. Es posible que dé carpetazo al asunto, es posible que continúe adelante, no tengo ni idea. Los medios de comunicación nos limitamos a poner encima de la mesa unos hechos que son bastante escandalosos. Unos hechos que en el caso concreto de esta investigación atañen a la empresa Barrabés. Carlos Barrabés es codirector de la cátedra de Begoña Gómez, a su vez sponsoriza actos de Begoña Gómez, a su vez consigue contratos millonarios del Estado y a su vez Begoña Gómez le recomienda al gobierno por carta y por escrito con su firma la contratación de esa empresa y gana contratos, algunos de ellos de manera, pues dudosa, ganándolos por unas centésimas gracias a la valoración subjetiva, la parte de valoración subjetiva que tienen todos estos concursos públicos. En eso consigue adelantar a otros competidores que ofrecen incluso ofertas más baratas y se lo lleva Barrabés incumpliendo, y esto lo podemos documentar perfectamente, incumpliendo algunos de los criterios incluso de ese concurso público. Por lo tanto, no puedo consentir que se hable de bulos, de manipulación y de fake. La actuación de Begoña Gómez creo que no tiene un pase. Es una señora, además, que dejó su anterior puesto de trabajo en una conocida empresa de marketing, de call center fundamentalmente, para iniciar una nueva trayectoria
desde que su marido llega a la presidencia del gobierno. Y esa trayectoria consiste en captar fondos públicos y privados. Claro, creo que ya de por sí esa actividad debería estar limitada o prohibida, porque las apariencias también son importantes en democracia. Y además, en este caso concreto, hay sombras de sospecha clarísimas y veremos a ver lo que dice el juez. Pero no puedo consentir, lo siento Ricardo, no puedo consentir que digas que estamos ante una campaña de manipulación, que no hay nada. Bueno, no hay nada, no. Hay mucha información periodística muy documentada, no solo por Es Diario, que la hay, sino por otros medios como El Confidencial, The Objective, Vox Populi, algunos más, que estamos investigando el tema y que hemos puesto encima de la mesa informaciones absolutamente contrastables, desde luego las de Es Diario lo son, sobre las actividades sospechosas de Begoña Gómez. Y nadie está al margen de la justicia, lo siento, ni nadie está al margen de ser escrutado. Y que Pedro Sánchez, ya termino, se haga la víctima en este asunto, tiene gracia, ¿eh? Cuando él sacó en el Pleno del Congreso de los Diputados a la palestra al hermano de Ayuso, cuando se han colgado lonas del hermano de Ayuso con la cara de su hermano en Madrid, cuando se han llevado camisetas al Congreso, cuando se le está acusando de haber matado, de asesinado, se dice, a más de 7.000 ancianos en las residencias madrileñas y que ahora este señor venga a ser la víctima de una persecución. Hombre, por favor, no tiene un pase, me parece absolutamente indecente lo que está haciendo y que responde a una mera estrategia propagandística que busca la adhesión inquebrantable al líder. Ricardo, el primer mitin parece de campaña electoral de cara ya no solamente a las catalanas sino a las europeas. Parece esa carta, ¿no? No, es que como no sé realmente he dado la información que conozco respecto al Partido Socialista y cómo ha reaccionado y cuál es la situación a día de hoy. Lo que es evidente es que Sánchez siempre que sorprende y que toma iniciativas arriesgadas ha ganado, ¿no? Entonces, previsiblemente esta guerra no, es una batalla más. Yo creo que la puede ganar. Es muy arriesgado lo que ha hecho, ¿no? Entonces, realmente es arriesgado. No sé si tiene digamos, un plan diseñado, ¿no? De si va a llegar a las autonómicas catalanas, luego va a llegar a las europeas. Entonces, digamos, la reflexión suya no la conozco yo y tampoco la conoce en general, digamos, las fuentes que yo puedo haber consultado, más allá de que hay digamos, esa especie de clima. ¿Pero tú crees en la posibilidad de que pueda llegar a dimitir este lunes, entonces? Sí, yo creo que eso no hay que descartarlo. No hay que descartarlo, ¿no? Y tus fuentes, tampoco lo descartan, entendemos, ¿no? Por aportar más información. Sí, no lo descartan, no. Entonces, digamos que es una decisión muy personal del presidente. Lo que, digamos, sorprende es un poco siempre, conociéndole, ¿no? Los que más le conocen, pues siempre, digamos, que es una persona que tiene una estrategia detrás. O sea, que las cosas no las hace así. Pues voy a convocar elecciones, ¿no? Eso no lo hace. Entonces, precisamente la sorpresa ha llegado en este caso por una decisión, digamos, que es sorprendente y no encaja tampoco en su carácter, sus características, ¿no? De político más. Sus palabras ayer en el Congreso de los Diputados. A pesar de las noticias que estamos conociendo hoy, todavía confío en la justicia de mi país. Bueno, es que pachasco, es que es una vergüenza que diga eso. Es un juez independiente que está iniciando unas diligencias previas en una investigación y que les puede dar carpetazo o seguir adelante, pero que diga eso el presidente del gobierno, pero qué vergüenza es esta, porque está investigando a su mujer, es una vergüenza. Y doble vergüenza es que dilate su decisión de dimitir o no 5 días, pero ¿usted quién se ha creído que es? Perdóneme. Yo creo que el juez... Usted está jugando, perdona que termine, Ricardo, está jugando usted, ¿a qué está jugando? ¿Quién se cree que es? Vamos a ver, si usted tiene todo el derecho a meditar lo que quiera, pero hágalo fuera de su jornada laboral y en la intimidad. No implique a los españoles en todo esto, no abandone su puesto de trabajo, tiene una obligación y tiene que cumplirla. Y si no está capacitado para hacerlo, pues márchese a su casa. Creo, como decía en el editorial, que hay motivos más que de sobra para que se marche a su casa, ¿no? Y no precisamente el de Begoña Gómez, que también, probablemente. Pero desde luego, lo que no puede hacer es decir, me voy 5 días. El CEO de una empresa, de una multinacional, puede decir, me voy 5 días y ya veremos a ver el lunes qué hago. Hombre, por favor, me parece vergonzoso. Lo que observo de victimización.
lo que observo en los medios de comunicación y en la propia oposición es un gran desconcierto. Y un gran desconcierto. Hombre, claro. Que no se sabe realmente y que ha Eso sorprendido. es lo que busca. Eso es lo que busca, Ricardo, el desconcierto. O sea, es una estrategia, es una farsa, es un teatrillo. Tengo información, por eso te digo, sí, ojalá que la tuviera. Pero realmente cuando la tengo la cuento. No sé exactamente cuál es la estrategia, no la sé, si no, pues la contaría. Tampoco. La estrategia que conté siempre, y esta me reafirmo en ella, es que el Partido Popular ha visto claramente que es muy difícil quitar a Sánchez de presidente de gobierno después de las autonómicas. ¿Pero qué estrategia es esa? Después de las autonómicas vascas, después de la previsible, digamos, victoria en las catalanas y en una buena situación de las europeas. Este era el contexto, con una buenísima candidata como es Rivera. Es decir, que Sánchez lo tenía fácil para llegar a las elecciones europeas en muy buena situación y probablemente, y realmente ese era mi análisis, ¿no? Está en una buena situación después de las vascas, va a ir a unas catalanas bien, va a llegar a unas europeas bien, con una buena candidata, y previsiblemente en octubre pues va a ir a convocar elecciones anticipadas. Esta era digamos, mi agenda informativa periodística, ¿no? Me sorprende que en una buena situación como la que estaba viendo, con una economía realmente, digamos, en un momento fabuloso, pues, ¿por qué Sánchez toma esta decisión? Realmente cabe pensar, en análisis político, que es desconcertante. Este desconcierto que tiene la propia, bueno, ahora menos, supongo, porque ya se han comunicado entre ellos y tal, pero la propia dirigencia del Partido Socialista, pues esta sorpresa es la misma que tiene la oposición y desconcierto. Y temor, ya veo yo ahora mismo, vamos, en los medios que estoy consultando, digamos, temor de la oposición porque realmente Sánchez, una vez más, pues, digamos, tenga la buena estrategia y, por tanto, el Partido Popular se aleje otra vez del poder. Ahora, también digo que el Partido Popular ya no es nuevo, porque ya lo hizo en su momento el Partido Popular y toda su red de contactos, etcétera, con Felipe González, que aquella famosa momento histórico de España en el cual el Sindicato del Crimen actuó para tratar de desbancar a Felipe González a costa de lo que fuera. Pero ahora surge también esa posibilidad. Yo creo que el Partido Popular ha llegado al análisis y a la convicción de que es muy difícil con los aliados que tiene Sánchez, digamos, que no siga gobernando, que no acabe la legislatura. Y entonces, pues hay caminos que se pueden ensayar por ahí, ¿no? El señor Bernat, que ha puesto, es un nazi reconocido, absolutamente, y ha introducido una serie de, digamos, de informaciones periodísticas ahí, las ha llevado un juez, una de ellas vergonzosamente equivocada, como que es Begoña Gómez, que es una señora de Cantabria, y ha incluido ahí el Bernat, señor Bernat ha incluido eso, y el juez, porque el señor Bernat hace lo que ha hecho siempre, o sea, realmente manos limpias, es un sindicato absolutamente ultraderechista y extraño, tengo que decirlo, extraño, porque ha llevado a cabo cosas muy, muy extrañas, pero bueno, quiero decir, allá ellos, ¿no? A mí no me preocupa eso, me preocupa que el juez haya aceptado siquiera entrar en materia con esa documentación que se le ha puesto encima de la mesa. Eso es lo que me parece insólito. Pero el juez a día de hoy a quien está llamando es a los periodistas para que aporten la información. Desde luego, te digo una cosa. Ricardo. Eso es lo increíble, que el juez, a la vista de los recortes, diga, pues vamos a meter mano a esto, hombre. Pero tampoco es un juez, por la información que está saliendo, tampoco es un juez sospechoso de... Ricardo, pero es que insistes... No lo sé. Y lo comparas con aquel sindicato del crimen del que hablas y tal. Cuidado, el sindicato del crimen lo relaciono con el Partido Popular, no con los actuales periodistas. Yo digo que aquello de que, por cierto, pero es que aquí... En aquel momento había periodistas destacadísimos, pero vamos, destacadísimos, que salieron allí diciendo que antes que siguiera Felipe González, ellos harían lo que estaban pretendiendo hacer, que era quitar a
al rey don Juan Carlos y poner a su hijo por ahí. O sea, eso Pero, está en la historia. de verdad, ya, entonces ahora que hay un sindicato, no. ahora hay un sindicato del crimen digital, ¿no? Que hay, porque No lo sé, somos la ultraderecha digital, ¿no? Como dice Pedro Sánchez en su carta. No lo sé, no lo los sé. que estamos manteniendo reuniones en un sótano, No, todos los directores de todos los medios, para ponernos de acuerdo y machacar a Pedro Sánchez junto, no ponernos de acuerdo entre nosotros y en coordinación con el Partido Popular, con Vox y con el sindicato Manos Limpias. En eso consiste la acusación de Pedro Sánchez. Y desde luego eso no te lo consiento ni a Sánchez, ni a ti, ni a nadie, porque es mentira. Porque es absolutamente mentira. Bueno, pues no tienes más que leer su carta, Ricardo, si no la has leído. Yo creo que los periodistas, tengo experiencia en eso, naturalmente no se reúnen en una cueva ni se llaman entre ellos, oye, ¿qué titular llevas hoy? Llevo este, yo voy a hacer lo mismo. O sea, esto ya lo descarto totalmente, soy muy listo. Estas cosas no son así. ¿Cómo son? Dímelas, porque como formamos parte de esa denuncia de Pedro Sánchez, dime exactamente cómo lo estamos haciendo, para que me entere. Los periodistas aplican su criterio político y entonces lo que hacen es, bueno, desde su autonomía, desde su pensamiento editorial, pues enfocan las informaciones. Luego sí que es verdad que hay una secuencia que permite seguir, que hay un sector del periodismo pues que está en eso, pero yo descarto totalmente que mi amigo, por poner Víctor Rubido, o que tú mismo, pues os llamáis, oye, o bueno, el propio director de Objective, que es una persona que respeto y que es amigo, pues no me encaja a mí para nada que llame a ti, que, oye, déjame, ¿y cómo vas hoy? Oye, ¿qué esto no lo creo. O sea, que somos medios independientes que publicamos lo que nos parece, ¿no? Según nuestro criterio editorial, ¿no? Eso es. Claro. Sí. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la confabulación que denuncia Pedro Sánchez? No soy Pedro Sánchez. Y que tú mismo has hablado de ello, ¿no? De una manipulación, no soy Pedro Sánchez. De un bulo. Bueno, en fin. No soy Pedro Sánchez. Vamos porque no se sostiene el tema. Vamos a escuchar. Vamos a ver lo que hace Pedro Sánchez, que es lo importante. Vamos a ver lo que hace ahora el PP, lo que vamos a escuchar a Cuca Gamarra, que precisamente pues, fue exactamente, vamos a ver lo que dice el PP y lo comentamos además. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra valorando la carta de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Recordamos que Sánchez ha dedicado 4 folios a escribir 14 veces la palabra derecha y ultraderecha, pero 0 líneas para dar una explicación acerca de las investigaciones iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, y que fueron conocidas el pasado mes de febrero. A todas ellas se suma ahora las abiertas en un juzgado de Madrid. Bueno, pues acabamos de escuchar al Partido Popular en esa valoración que hizo Cuca Gamarra, la secretaria general del PP. Horas, minutos después de conocer la carta de Pedro Sánchez este miércoles. Ricardo. Desconcierto, lo ha tenido que leer. No saben qué hacer en el PP. Pero vamos a ver, déjame que enfoque el tema a tratar y ya comentas tú lo que tú quieras. Bien. Vale. Pedro Sánchez no le sería mucho más fácil hacer lo que pide el PP y es dar explicaciones. Es decir, sale, da explicaciones, además tiene una buena oratoria, Pedro Sánchez, es decir, habla bien, se expresa bien, ¿no le compensaba salir? ¿Me lo dices a mí? Sí, te pregunto a ti, como experto, como analista político. No, yo como analista político creo que, vamos, esto es más que analista político, esto ya lo que me preguntas es qué estrategia tiene que seguir Sánchez. No, yo creo que Sánchez, lo que le está convenciendo el Partido Socialista es que vaya a una moción de confianza. Y allí explique, digamos, la situación, lo que tenga que explicar, que no es que su esposa no es una delincuente, esto realmente no tiene nada que ver, o sea, eso no lo debe de explicar, porque eso es absolutamente increíble, haber difundido esto. Entonces, la esposa no es una delincuente, ni cobrando 40.000... Perdón, un inciso, Ricardo. Te pregunto, ¿qué es que no se debería haber difundido qué?
¿Las informaciones te parecen mal? ¿Las informaciones que están publicando sobre Begoña Gómez no se deberían haber dado? ¿Están mal? ¿Son fantásticas? ¿Son imaginarias? ¿Qué son? Yo creo que la orientación y lo que se ha generado es que Begoña Gómez, cobrando, creo que eran 40.000 euros o algo así, pues ha traficado influencias. Es decir, que los 40.000 euros que le pagaban en la cátedra se han convertido en que ella ha hecho tráfico de influencias. Entonces, eso es una canallada total y, por tanto, como se ha difundido eso, o sea, se han generado informaciones... Es una pequeña parte de todo lo que ha salido. Se han generado informaciones ciertas. Que te recomiendo que leas todas las informaciones. Pero Ricardo, estas informaciones ciertas digamos, se han derivado en una acusación que el PP ha hecho suya. Por tanto, es decir, el PP se ha basado mucho en las informaciones para eso. Y entonces ha hecho suyas y lo que ha convertido ha sido en una cacería a la esposa de Sánchez con la pretensión de que ella ha cobrado comisiones, cosa falsa, por una serie de cosas beneficiando tanto a Air Europa como a otras compañías como la honorabilísima Barrabés. Bueno, sinceramente no tengo ni idea si ha cobrado comisiones, pero ¿por qué dices que es falso? O sea, no lo sé, ¿eh? No lo sé, lo tendrá que investigar un juez, si ha cobrado, si ha algún beneficio de todo eso. Pero ¿por qué dices que no? Realmente, si a mí... Es una cuestión tuya de convencimiento, ¿no? Realmente alguien tiene que demostrarme a mí si yo he cobrado comisiones, por ejemplo. O sea, no se puede decir... yo no sé si Ricardo Martín... Yo no sé si Ricardo Martín... Pero Ricardo, yo no sé si Ricardo Martín ha cobrado comisiones, que lo investigue un juez, no. O sea, alguien tiene que decir, ha cobrado comisiones. Bueno, esto es lo de menos, pero... No es lo de menos. Se ha creado un clima en el cual Sánchez naturalmente ha dicho hasta aquí. ¿Qué va a hacer Sánchez? Yo creo que va a hacer Sánchez. Hombre, yo creo que esto es política, ¿no? Sánchez siempre ha recurrido, lo sabemos, a las bases del PSOE para, digamos, ponerlas delante de sus adversarios y ha ganado. Cuando él convoca, digamos, podríamos decir, al pueblo genérico, o en este caso a los representantes de la soberanía popular que están en el Congreso de los Diputados, pues yo creo que ahí es su campo de juego, es donde tiene más posibilidades, y es lo más democrático, porque ahí realmente es donde se puede ver si tiene apoyo el presidente. Yo arriesgo cuando digo que a lo mejor esta es una de las salidas de la crisis que ha provocado Sánchez. Es decir, voy al Congreso de Diputados y allí que realmente digan los diputados del Congreso si quieren que siga o no. Y esa es una... Vale, déjame que apunte algo sobre este asunto concreto. Lo de la moción de confianza se lo ha propuesto Puigdemont. Es una trampa a todas luces que Pedro Sánchez no va a aceptar porque necesita los votos de Puigdemont, que lo tendría absolutamente en sus manos para acabar de extender el cheque en blanco y que Pedro Sánchez se lo firmara. Por lo tanto, no creo, igual me equivoco mucho, pero no creo que se vaya a someter a una cuestión de confianza teniendo y necesitando los votos de Puigdemont y de Esquerra, añadiría yo, en plena campaña electoral catalana. El precio a pagar por un apoyo en esa moción de confianza podría estar fuera incluso del alcance del propio Pedro Sánchez, ¿no? Así que lo dudo mucho que vaya a haber una cuestión de confianza. Además de esto, dices que va a ganar porque las bases del PSOE le van a mostrar un gran apoyo. Bueno, efectivamente, pero eso no es nada democrático, eso es populista. Aquí no se demuestra el apoyo a un líder por las bases de su partido, ni por los dirigentes de su partido, ni por la movilización que pueda hacer ante de la sede de Ferraz, que la van a hacer, estoy convencido de que van a convocar alguna manifestación este fin de semana. Ahí no se consigue ni se gana absolutamente nada. Eso es populismo puro y duro. La manifestación y la calle es la que me apoya a mí, no señor. A usted le tiene que apoyar. No, sí he dicho que Sánchez siempre, lo he dicho mal, que siempre Sánchez lo que ha hecho normalmente ha sido reclamar a la militancia, en el caso de sus alcaldías y tal, todo aquello, y buscar el apoyo de la militancia o buscar el apoyo de los votos, por eso convocó elecciones anticipadas, porque él pensaba que sí que podía llevar adelante un gobierno con el apoyo de la gente. Yo digo eso, o sea, que su esquema de trabajo es... Llegó a unas elecciones anticipadas y perdió.
Bueno, Lo que pasa es que pudo gobernar por lo que sabemos que pudo gobernar. Mal, ya, bueno, pero gobernar, que es lo importante. Hombre, no está mal. Sánchez No. Ya. Y él Sánchez gobierna porque tiene... Ya. Bueno, por lo que sea. Cada uno No, por lo que sea, no. Por lo que sea, no, porque uno puede gobernar por haber ganado unas elecciones, por tener mayoría absoluta, por conseguir unos pactos legítimos, pero me parece que Pedro Sánchez... Sabemos todos que con Jordi Pujol hizo una auténtica bajada de pantalones clarísimamente de España, fiscal y todo. Con el señor Arzayus, que dijo Arzayus, Dios mío, me ha dado mucho más de lo que yo pedía. O sea que, puestos a decir, históricamente el Partido Popular ha vendido muchas cosas de España. Y el señor Aznar... lo que no ha vendido es la Constitución, como está haciendo Pedro Sánchez. Por tanto, aquí vender, ha vendido gente del Partido Popular todo y más. Por tanto, lo único que es práctico es ver qué hace Sánchez ahora, que ya sabemos que es una persona bastante imprevisible y realmente qué margen tiene para continuar o no. Porque yo, la pregunta que hacía al principio Hugo, yo no tengo claro que él quiera seguir en estas, digamos, en estas condiciones, ¿no? Y de hecho lo que pasa es que el PSOE, Partido Socialista, la UGT y todos están presionando para que, digamos, él siga. Eso estoy convencido de que hay una bueno, fuerte... Ricardo, si me dejas contestarte, estaría bien. Ver, te agradecería, vamos. Pedro Sánchez, yo estoy convencido, no estoy convencido de que quiera seguir, estoy convencidísimo de que quiere seguir. Y quiere ese respaldo de la UGT que tú dices y de cualquier otro que salga ahí a aplaudirle y a tirarle confeti para decir, no, aquí nos quedamos a plantarle cara a la ultraderecha, ¿no? Porque estoy muy enamorado de mi mujer. Es todo así de absurdo. Es todo así de absurdo. Es verdaderamente ridículo, ¿no? Es verdaderamente ridícula la situación a la que nos ha llevado. Ahora, también te hago otro apunte que no tiene mucho que ver exactamente con esto, pero creo que la estrategia, no sé si la ha calculado bien del todo, ¿eh? Porque llevaba semanas, ya aproximadamente un par de meses, las informaciones sobre Begoña Gómez saliendo prácticamente a diario o día sí, día no, sobre actividades que pueden ser sospechosas. Durante esos 2 meses, la estrategia de Sánchez ha sido que no se hablara de Begoña Gómez. Se ha intentado, pues, no dar la palabra a los medios que publicábamos noticias sobre Begoña Gómez. Él ha minimizado sus apariciones ante la prensa con preguntas, las ha hecho siempre en entornos muy protegidos, todo muy medido. De hecho, cuando en el Consejo de Ministros se preguntó una vez por parte de un compañero nuestro de Onda Cero sobre Begoña Gómez, Vicente Vallés lo sacó por la noche en su informativo, porque era la primera vez y la única que se había preguntado en la sala del Consejo de Ministros después de todas las informaciones que habían aparecido. Por lo tanto, su estrategia era que no se hablara de Begoña Gómez. La investigación judicial incipiente, absolutamente incipiente, que puede ser cerrada incluso dentro de unos días cuando declaren los periodistas, o no, ya lo veremos, pero que es absolutamente incipiente, ha dado pie a que se hable más de este asunto y ya Pedro Sánchez, con esta estrategia suya y esta carta, lo ha maximizado, pero no solo en España, también en el extranjero, donde muchos medios de enorme prestigio en sus titulares vinculan las palabras Pedro Sánchez, Begoña Gómez y corrupción. No sé si la jugada le está saliendo demasiado bien o se le está volviendo un poquito en contra, ¿no? En todo caso, insisto en que no hay derecho a que tenga a España en vilo durante 5 días. ¿Quién se ha creído que es Pedro Sánchez? Váyase usted a su casa, hombre. Nos hemos quedado ya sin tiempo. A continuación, como decíamos, entrevista a Francisco Mercado, lo están viendo en pantalla, periodista de investigación de Diario, que publicó sendas informaciones contrastadas con documentación que aportará además al juez que está llevando a cabo la investigación que estábamos comentando. Y veremos a ver en qué acaba esto. Para finalizar, 2 palabras, ¿sí o no? ¿Creéis que va a dimitir Pedro Sánchez el próximo lunes, Benjamín? Por supuesto que no, ya lo he dicho, esto es una estrategia propagandística buscando la adhesión del líder y no dar explicaciones de todos esos asuntos que tiene encima de la mesa. Ricardo, ¿sí o no dimite el lunes? No, lo siento, no, vamos. No, la porra, Ricardo. No, es que no lo sé. O sea, en este caso, así como otras veces lo tengo muy claro, en este caso, sinceramente, no lo sé. No sé qué va a hacer. Pues y te digo una cosa, Hugo, me encantaría equivocarme, ¿eh? Me encantaría equivocarme, pero no va a dimitir. Bueno, pues a ver qué ocurre este lunes, que salimos todos de dudas. Desde luego, pues el país en vilo durante 5 días.
ya por eso quizás tendría incluso que hasta que dimitir. Muchísimas gracias, Benjamín López. Gracias, muy buen día a todos. Ricardo Martín, muchas gracias. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Abrazo. Estamos en Es Diario con Francisco Mercado, periodista de investigación. Compañero, Francisco, un placer que te pases por Es Política, por el programa de Tertulia Es Diario. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, estamos viendo en pantalla la carta que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues compartió en sus redes sociales. Y entre otras cosas, es decir, es una senda carta con 4 páginas concretamente, en donde al final de esa carta, bueno, pues anuncia, ¿no?, que se toma 5 días de reflexión, 5 días a sueldo pagado, eso sí, y que el lunes anunciará su decisión, si se queda, si dimite o qué pasa, ¿no?, con el futuro al final, tanto del personal, político, como también de España como país, ¿no? Pero más allá de eso, en esa carta, Francisco, y por ahí me gustaría comenzar mi primera pregunta, acusa a medios que denomina de derecha y de ultraderecha de esparcir bulos, de esparcir mentiras, y además acusa directamente pues a periodistas, entre ellos a ti, Francisco, que tú has publicado en esdiario.com sendas exclusivas tanto sobre el caso Koldo como también sobre todo aquello que pueda afectar o salpicar, ¿no?, a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras esto, para empezar? A ver, hay muchas cosas que decir porque la carta lo primero que tiene, con independencia de la decisión que tome finalmente, es un chantaje a toda la sociedad española, es un chantaje a la profesión periodística, es un chantaje a la judicatura, porque el mensaje es simple: no me podéis investigar. Si me investigáis, a mí o a mi entorno, me enfado y me voy. Como no se va a ir, creo yo, lo que pretende es quedarse en la mitad del camino, que le arrope toda la sociedad, que le arropen sus socios independentistas, que le arropen sus compañeros de partido, para decir, por Dios, cómo la prensa, la judicatura osa investigar a tu esposa, cuando en realidad es algo que viene ocurriendo desde hace décadas en España, que los periodistas investigamos a todos los parientes de los políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Aguirre, las de veces que hemos investigado al marido, porque yo estaba trabajando en el país, sé de qué hablo, sé cuántas veces han sido publicaciones sobre su marido. Vale también para el marido de Cospedal, vale para el marido de Soraya, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también la infanta Cristina tenía marido. Es decir, que hay un recorrido extenso sobre la prensa española de haber hecho el mismo marcaje periodístico a diferentes personajes. ¿Por qué? Porque cuando un pariente está a la sombra de un alto cargo y tiene actividad comercial, tiene negocios, siempre se busca si hay alguna colisión, si hay algún conflicto de interés. Y eso se puede resolver por parte del gobernante en concreto, con una explicación detallada que no ha dado Sánchez, o se puede dar con una explicación en sede judicial, que es lo que ha ocurrido aquí, que se ha presentado por manos limpias, una denuncia basada en prensa, basada en noticias. Casualmente, ahora, digamos, el argumentario que usa en tromba toda la prensa afina a Sánchez, es decir, es que está basado en meros recortes de prensa, claro, como muchas noticias que yo he provocado, que ha habido elementos del PSOE que han presentado denuncias a partir de mis informaciones. El caso de los espías de Aguirre, a partir de informaciones mías, se organizó una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. A partir de noticias mías también hubo denuncias contra el alcalde de Madrid porque, digamos, que usaba una cuenta opaca, digamos, para pagar cosas que tenían la apariencia de ser privadas y que no debía costearlo el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, mis noticias han sido muy celebradas por el PSOE cuando afectaban al PP, valieran para el esposo o el cónyuge del cargo político cuando era el signo contrario. Pero de pronto, cuando le toca a Sánchez, no se puede mirar al padre de Begoña, al suegro en este caso, no se puede mirar al hermano de Sánchez, no se puede mirar a la esposa. ¿Y por qué no? ¿Qué regla escrita hay nueva en nuestra democracia donde a esta persona no se le puede mirar? Se le puede mirar, naturalmente. Y, por supuesto, igual que los ciudadanos tenemos derecho a que alguno denuncie estas supuestas opacidades de la esposa del presidente, él también tiene derecho a recurrir a los tribunales. Yo he ido a los tribunales, digamos, denunciado a veces por presuntas víctimas de mis informaciones, he ganado todos los pleitos y nunca he invocado ese argumento de, pero bueno, ¿qué es esto? No puedo ejercer la profesión de periodista en España, me tendré que ir, ¿no? Porque en el oficio está saber que vives en un Estado de Derecho y a veces puedes ser víctima de una denuncia y a veces puedes ser víctima o puedes ser, digamos, actor de una denuncia. Entonces, bueno,
Y además es que es función de los periodistas al final fiscalizar el poder dentro, o sea, además de lo que se dice, de ser nexo entre la ciudadanía y los poderes públicos, es decir, económicos, políticos o lo que fueran o fuesen, pero también evidentemente está fiscalizar, ser ese cuarto poder, ¿no? Es decir, fiscalizar al poder. Y desde luego es evidente que una persona tan cercana o tan próxima como es la mujer del presidente del gobierno, sea la de Pedro Sánchez o sea cualquier otro cónyuge de cualquier otro presidente autonómico, por ejemplo, o lo que fuera, pues evidentemente ahí puede haber conflictos de intereses, puede haber tráfico de influencias y por tanto es susceptible de que al menos se investigue, que se investigue. Y luego ya tendrá que ser un juez el que determine, evidentemente, a raíz de esas investigaciones, si se ha cometido algún delito o no. Pero desde luego es que, es decir, si no hiciéramos lo que estamos haciendo y es fiscalizar el poder, estaríamos yendo en contra de nuestras propias funciones como periodistas, ¿no? Sobre todo, hay un extraño rasero. Resulta que hay un diario de izquierdas que recientemente publicó una información falsa sobre la esposa de Feijóo. No hacía su labor intentando fiscalizar. Bueno, se equivocó y digamos que publicó un bulo. Será censura tal, pero ¿estaba en su ejercicio correcto hacer esa labor o no? Yo creo que está en su ejercicio correcto de Yo creo que fiscalizar sí, a la esposa de Feijóo. claro, Pero también Sánchez tiene esposa, por tanto, también se puede fiscalizar a la esposa de Sánchez y, desde luego, si le produjo un sentimiento, digamos, de tristeza a Feijóo ver a su esposa retratada, pues podemos entender que también se parezca a Sánchez, pero eso no debe frenar a la prensa para decir, bueno, es que si investigo a un alto cargo se va a poner triste. Bueno, pues que se ponga triste porque va en el cargo saber que tenemos que aportar un plus de transparencia, sobre todo cuando esta transparencia en España ha mermado mucho en los últimos años. Es decir, ella, por ejemplo, tiene Begoña Gómez tiene una cátedra. No sabemos qué ingresa ahí, porque tiene diversos patrocinios. Y resulta que solo ahora acaba de crear una empresa. Pero como es muy reciente, tampoco sabemos quién ingresa ahí. claro. Que no sabríamos quién paga, pero al menos sabríamos con qué volumen. Tampoco sabemos cuántos empleados tiene, ni qué paga el fisco con esa empresa, porque es recién nacida. Por tanto, todo ese dinero que ha llegado vía patrocinios a su cátedra, que por cierto, la cátedra, la Universidad Complutense ha dicho que ella no paga a Begoña el sueldo. Por tanto, casi más inquietante. Si no le paga un sueldo a Begoña por la cátedra, ¿de qué vive Begoña? ¿De los alumnos y ya está? ¿O de patrocinios? Y claro, si el patrocinio te viene de personas que están siendo contratadas por tu esposo, siempre cabe la sospecha de que te contratan a ti para tener una buena tarjeta de visita y, bueno, a la inversa, ella puede recurrir a ciertos personajes para que le patrocinen porque, naturalmente, es un buen punto saber que están haciendo un favor a la esposa del máximo contratante de España. Entonces, otra cosa que me parece apabullante, Hugo, de las cosas que ha ocurrido hoy, la cual era previsible, es que la Fiscalía pide el archivo de las diligencias Voy a preguntar por ello. pero las pide antes de que declaren los periodistas que han sido citados. Ni siquiera quiero oír eso. Ya sabe que no hay delito. No sabe cómo se han adjudicado esos contratos. No sabe qué hubo después de la carta de Begoña Gómez, que igual hicieron un caso o no hicieron un caso. Claro. Habrá que saberlo. Y cuando también le quiere contratar a, digamos, a Globalia, empresa rescatada por el gobierno, empresa que ha recibido cientos de millones del gobierno, como hemos publicado nosotros, pues hombre, no está mal escuchar a Begoña de Begoña. ¿Cuándo entraste en Globalia? ¿En qué fechas? ¿De qué hablaste? ¿Supiste que tu marido iba a rescatar esa empresa? ¿Te dijeron algo al respecto? A lo mejor todo eso, pues naturalmente no conduce a nada y no hay ningún indicio más. Pero de todo ese cruce de llamadas, mensajes, igual puede salir una novedad. O sea que sí que hablaste del rescate, aunque fuera a título amistoso, a título particular. Es decir, no son cosas que se puedan tirar a la basura, porque evidentemente, ¿cuándo salen los grandes casos de corrupción de estos contratos? No cuando tú miras lo que está en el BOE, sino lo que no está en el BOE. Resulta que a lo mejor hay un funcionario que recibió un email de su jefe. Oye, el contrato es para esta empresa. ¿Por qué? Es así, hazme caso. Y luego los contratos que ha recibido Barrabés, el sponsor recomendado por Begoña Gómez, se prestan mucho a la manipulación, porque no es la oferta más barata, sino la oferta mejor puntuada. Tanto que de 10 puntos le dan 10, mientras que otros como mucho tienen 6, 7, 5. ¿Era mucho peor cualquier otra oferta que esta? No lo sabemos, porque depende de un funcionario. Claro. Tú has publicado, lo estamos viendo en pantalla en esdiario.com, pues múltiples exclusivas, entre ellas, pues lo estamos viendo, Sánchez usó la estructura de Moncloa para difundir su loa al sponsor conyugal, Sánchez respaldó oficialmente a Barrabés 5 meses antes que su esposa, Sánchez respaldó
o Begoña Gómez denunciada ante la justicia por tráfico de influencias, el operador estatal eléctrico apoya la cartera, es decir, Barrabés ganó con Calviño 10 millones de euros, Sánchez inyecta 80 millones a un cliente de su esposa y del novio Ayuso, es decir, múltiples exclusivas de Francisco Mercado que se pueden leer en esdiario.com, pero claro, para la audiencia que nos esté escuchando, incluso hasta para Pedro Sánchez también, porque parece que igual no lo sabe, ¿cómo se forjan los artículos de investigación? Es decir, detrás de ese titular, detrás de lo que tú explicas, hay documentación. Documentación que tú has conseguido, que puedes contrastar y es más, que puedes llegar a aportar a un juez si además te la pide. Documentación que está detrás de todas esas noticias que tú publicas, ¿no? O sea, tú puedes demostrar todo eso que publicas. Claro, es decir, yo me ciño mucho a lo que es evidenciable después o lo que es documentable o demostrable. Porque no me gusta ese periodismo de que una fuente anónima me dice y se reunía Ábalos con no sé quién en un piso secreto en Madrid. Porque si te desmiente Ábalos, no tienes nada que aportar. No puedes decir, Claro, sí, que es que me ha dicho mi fuente que era tal. ¿Y si la fuente te miente? ¿Y si la fuente no quita la cara después? Estás ahí, digamos, acorralado. Por tanto, yo lo que hago es algo más sencillo. Yo obtengo una prueba de que existe ese vínculo, de que aparece un pantallazo de ese patrocinio de una empresa a Begoña Gómez, veo quién es el que está ahí y después miro qué contratos ha tenido del Estado. Y ahí está la plataforma de contratación del Estado que te dice todo lo que ha tenido y en qué condiciones. claro. Oferta única, la mejor de 3 ofertas, la más cara, pero la mejor, la más barata, dependiendo de los casos. Pero cuando dicen, para simplificar, los voceros de Sánchez, es que son mentiras, son noticias que son mentiras. ¿Qué es mentira? ¿Es mentira una carta de recomendación de Begoña? ¿Es mentira lo que publica la plataforma de contratación? ¿No existe la empresa? ¿Qué es mentira todo esto? Cuando yo digo que Sánchez usa, por ejemplo, la estructura de Moncloa para publicitar esta empresa, yo he cogido el texto del discurso, lo he rebuscado, lo he hallado y de pronto me veo con la sorpresa de que un presidente de gobierno en un acto público dice, por cierto, esta empresa tan magnífica que conozco en persona, y es una pequeña empresa, no es una empresa conocida mundialmente porque es una empresa, en España es todo conocida por ropa deportiva, pero no por la consultoría. Dice, es magnífica esta empresa que ha venido del mundo del deporte, ahora está en consultorías, que además tiene una aplicación gratuita, pero bueno, le ha faltado decir el teléfono de la empresa, es decir, estás haciendo un spot en pleno discurso. Entonces, cuando eso se une a que tu esposa tiene como patrocinador y compañero de cátedra a ese empresario, dice, hombre, igual algún café os habéis tomado. Pero como yo no puedo mostrar que se han tomado ese café, lo que digo, todo aquí se concatena para decir, el patrocinador, digamos, recibe contratos de Sánchez. Sánchez elogia al patrocinador. Bueno, habrá más conexiones, pero me parece suficiente para decir, esta complicidad ya apesta políticamente, apesta éticamente. Es decir, no puede ser que tu esposa vaya pasando el cazo de la subvención, el cazo del patrocinio a tus contratistas, porque los mal pensados, que pueden ser los españoles de bien, es decir, oye, ¿por qué eligen a tu cátedra? ¿Por qué eligen a tu ONG para patrocinarla? ¿Por qué a la mía no vienen a patrocinar ningún empresario de estos? Tal. Entonces, claro, ¿cómo empresarios de toda la órbita española dicen, ¿cuál es la mejor cátedra para ser patrocinada? Esta, por supuesto. Y ahí van banqueros, ahí van empresas de seguros, ahí va hasta Red Eléctrica. Es decir, por Dios, Red Eléctrica, ¿por qué esta empresa entre todas? ¿Por qué esta cátedra entre todos? Y claro, cuando no hay una explicación razonable, porque no es que ha habido un concurso y entre las 10 mejores cátedras de España estaba esta y la hemos elegido, no hay ninguna explicación, excepto una. Resulta que ella es la esposa del presidente y resulta que tú eres presidenta de Redella porque Sánchez te ha nombrado y te ha dado un sueldo de casi 600.000 euros. Y por si fuera poco, eres exministra Zapatero. Por tanto, igual os conocíais un poco ya. Y claro, ese es el problema de que yo creo que Begoña ha confundido como somos amigas, como tengo amigas feministas que están bien colocadas, como tengo mucha gente progresista conocida que quiere hacer negocios, ¿por qué no? Dice, bueno, es porque tú precisamente eres la única que no puede hacer este tipo de negocios con contratistas de tu marido o con miembros de la administración del Estado de tu marido, porque si un Redella, que es estatal, te subvenciona a ti, te está subvencionando tu marido. Porque es tu marido el que controla a la presidenta de Redella, no es otra persona. Es decir, ni siquiera que estés contratando con la administración valenciana bajo el PP, no, es que es tu administración la que te beneficia a ti.
Si Pedro Sánchez y el gobierno, por tanto, como digamos, como se ve, ¿no?, en esa carta que publicó Pedro Sánchez en sus redes sociales, están tan convencidos de que todo es falso, como dice textualmente, de que son bulos, de que todo es falso, porque no han dado explicaciones. Es decir, no le compensaba mucho más a Pedro Sánchez sentarse en ruedas de prensa delante de periodistas, permitir preguntas, que se le preguntara por esto y que dijera, oye, mira, o que diera explicaciones, que dijera esto o el otro. El hecho de que no haya permitido eso, el hecho de que no haya dado explicaciones como le exigieron por doquier, ¿no?, desde la oposición, es un claro síntoma, parece, de sospecha también, ¿no? Es que pueden ser síntomas de una especie de prepotencia desmesurada, También, napoleónica, sí. o puede ser síntoma de que efectivamente no sabes cómo dar una explicación plausible. Todo es decir, oye, porque tu esposa recomendó. Y sobre todo, permítenos conocer no solamente qué dice tu esposa sobre esa recomendación a Barrabés, permítenos también conocer cuál fue el siguiente recorrido, qué pasó con esa recomendación. No se hizo caso para nada, tal y cual. O sí Claro. se hizo caso, tal. ¿Por qué ganó el contrato esa empresa? ¿Por qué tuvo esa puntuación tan alta? Podemos hablar con los funcionarios que la dieron, que comparezcan en el Senado o en el Claro. Congreso y digan, queremos escuchar vuestro relato. ¿Por qué la votasteis 10 sobre 10? ¿Era tan buena? Porque vamos, es que, en fin, parecía el Dream Team convertido en empresa. Y después hay una cosa también que Sánchez ha solapado ahora con esta campaña, cuando dice el denunciante, bueno, yo soy el juez, será el juez el que deba decidir si las noticias son falsas o ciertas. Por decir esa cosa tan neutra, tan normal y lógica, dice, bueno, el denunciante admite que tiene informaciones falsas. No, el denunciante las aporta, están en empresas no rectificadas, por tanto, salvo excepción, alguna ya conocida, las demás se dan por válidas. No las ha rectificado nadie. Por tanto, no hay noticias falsas. Entonces, Claro. todo esto nos conduce a un sistema nada democrático. Cuando dice, ¿cree usted en la justicia? Pues a pesar de todo, hoy creo. A pesar de todo, hoy dudas porque un juez ha abierto diligencias de tu esposa en virtud de unos indicios bastante respetables de que tu esposa está coqueteando empresarialmente con contratistas tuyos o con rescatados tuyos. Bueno, yo creo que tú tendrías que ser el primero en desear que un juez esclareciera que quizá haya habido algo inestético en la actuación de tu esposa, pero desde luego nada delictivo, y que se demostrará que esas empresas ganaron en buena lid o sus contratos o sus rescates. Pero lo que no puedo decir es, me ofende la mera información, me ofende la mera apertura de investigación. Y desde luego lo que es animalesco ya es que la Fiscalía, sin siquiera saber qué tienen que decir los periodistas, porque oye, fíjate, igual les llenamos de ilusiones, decimos, oye, que admito que me equivoqué, que es mentira todo, lo mío, lo de este compañero, lo de los 10 diarios que hayamos informado de esto, todo eso es mentira. Pero déjanos hablar al menos, déjanos aportar cuáles son estas pruebas y después, a la base de esto y que tú hagas algo más, porque si la Fiscalía se limita a hacer esta labor, creo que tiene que cambiar su nombre, tiene que llamar Dirección General de Archivos y Bibliotecas, porque todo lo que toca lo archiva. Si es ETA, lo archiva. Si es independiente, lo archiva. Bueno, pues aquí ya no tiene sentido que tenga la Fiscalía. La Fiscalía, ahora que encima que pretende llevar el peso de las investigaciones, demuestra que no está a la altura. Tiene que decir, oye, pues creo que hay que investigar esto. Diga lo que diga el jefe. Y sobre todo, tengo que investigarlo de común acuerdo con el juez, que no será tan disparatado cuando está haciendo las primeras diligencias. No ha ordenado una orden de prisión contra Begoña Gómez. Ha dicho, pues a la vista que esto se basa en prensa, primero llamamos a los periodistas, igual a pedir contratos, no lo sé, y con todo eso ya decidiré en otro momento procesal si toca archivar o no, pero Claro. no es que lo archive, no, es que ni lo abra. No se puede abrir una investigación contra la esposa del presidente de España. ¿Estamos dando este país o En estamos ese, dando este país? En ese sentido, Francisco, lo que dicen fuentes socialistas, ¿no? Sí. Es que, claro, es que la excusa, ¿no?, la justificación, es que en España no existe la figura de primera dama. Entonces, como no existe la figura de primera dama, como sí que existe pues, en otros países, ¿no? En Estados Unidos ponen el ejemplo, siempre dicen, claro, en Estados Unidos es que incluso hasta la mujer o el marido, ¿no?, de la presidenta o del presidente, pues claro, tiene que dejar hasta sus funciones y convertirse en esa función regida, ¿no?, constitucionalmente, que es la de primera dama, pero en España no existe eso, dicen. Pero bueno, para empezar, el primero que le dio mucho más foco que otros presidentes anteriores a sus cónyuges, a su esposa, ha sido el propio Pedro Sánchez, que en un primer momento la ha puesto, digamos, en el foco de las cámaras, etcétera. Es decir, el propio Pedro Sánchez fue el que le dio ese foco que tiene Begoña Gómez en estos momentos, ¿no?
Es que yo creo que primero que no la primera dama, que la segunda dama, para no equivocarse, Ya. la primera dama es la reina. Pero Sí. yo creo que la segunda dama, no sé si tiene sentido que tenga una carta, digamos, de qué debe hacer y qué no debe hacer, porque es que lo que puede hacer y lo que no puede hacer, yo creo que está en el Código Penal ya y en un código ético suficientemente imaginable. Es decir, lo que no puede hacer es hacer negocios a costa del erario público. Por tanto, incluso que existiera esa carta, naturalmente luego habría sus subterfugios para, digamos, salirse de esa carta. Pero eso recuerda también un poco cuando, digamos, al rey, digamos, al emérito, le han fusilado por las donaciones que recibía. Pero le han fusilado por las donaciones que tuvo, digamos que especialmente tras su abdicación. Porque resulta que la democracia consintió que el rey tuviera donaciones privadas durante su reinado, a condición de que las ingresara en patrimonio. Si le daba una moto, si era un palacio, un palacio. Entonces, la misma donación que inicialmente era legal, después dijeron, no, esto es ilegal. También podría decir el rey, oye, haberme hecho un estatuto mucho más marcado de qué podía hacer y qué no podía hacer. Sí, pero nadie ha invocado un estatuto para justificar que el rey estuviera cobrando, no comisiones, pero sí donaciones o regalos de monarcas árabes o de empresarios mexicanos o lo que fuere. Entonces, me parece una mala excusa. Es decir, si te pillamos en sospechosa, claro, es que como no tiene estatuto, hombre, no, porque también por esa regla de 3, y el ministro de Defensa y su esposa, tiene que tener estatuto la esposa porque el ministro de Defensa que adjudica lo que no está escrito o un ministro de Fomento, le hacemos estatuto también a la esposa de Puente o a la novia o la pareja, o ahí no hay que hacerlo. Entonces habría que hacer un estatuto para cada, digamos, cónyuge de presidente o cargo ministerial. Pero también digo una cosa, habría una manera mucho más sencilla de evitar estas cosas, sin estatuto. Transparencia. Tenemos que saber la declaración de intereses y de Hacienda, no de intereses, de Hacienda del presidente del gobierno y de su pareja. A lo mejor habría que llegar hasta pariente más cercano, pero que estén ahí. Incluso hasta puede ser discutible que si no queremos que sea tan público, al menos está al alcance de la Comisión de Secreto del Congreso de los Diputados. Es decir, cuando tengamos la menor duda, queremos saber de quién ha cobrado Begoña Gómez en los últimos ejercicios, ¿vale? Con nombres y apellidos del modelo este 347 que existe, de que todo aquel que te paga queda registrado si tienes empresa, o vía IRPF que te diga, mira, este me pagó tanto, para que sepamos de dónde ha venido el dinero. Y también cuando dice Sánchez, tengo 100.000 euros o lo que sea en acciones. Bueno, depende de qué. Si tú tienes acciones a lo mejor de un banco, pues no tiene mayor interés. Pero imagínate, aunque también puede tomar una decisión sobre un banco, pero imagínate que tiene 100.000 euros de una empresa que das contratos. Es que no es lo mismo. Claro. Por tanto, creo que esa transparencia del cónyuge y también del cargo hay que multiplicarla. Ahora mismo no tenemos ni idea de cuál era la contabilidad del IE África. No teníamos ni idea de la contabilidad de la cátedra de Begoña Gómez. Y tampoco tenemos ni idea en general de las cuentas de Begoña Gómez ni de su marido a tal detalle. Por tanto, eso permite mucho. También tampoco tenemos idea de los pisos heredados. Cuando se espanta tanto, se dice, oye, se meten con mi suegro. Bueno, es que tu esposa ha heredado un patrimonio importante de su suegro. A lo mejor tampoco es descabellado preguntarle a un presidente, lo que has heredado, ¿de dónde viene? ¿Cómo se generó ese patrimonio tan abultado? ¿Con qué negocios? ¿Negocios en A, negocios en B, negocios éticos o no éticos, estéticos o inestéticos? Es decir, porque cuando luego hemos, digamos, acribillado a Pablo Iglesias con hasta dónde salía el último euro de su chalet, bueno, pues de los pisos de Begoña Gómez no sabemos nada. Claro. Nada es nada. Entonces, bueno, son distintos raseros. Francisco Mercado, periodista de investigación de Es Diario, compañero, como a modo titular, para finalizar, ¿crees que, por tanto, Pedro Sánchez dimitirá este lunes o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo tampoco lo creo. Yo creo además se está viendo ya lo que está organizando Zapatero arengando a que las masas socialistas se movilicen. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a la sede de los diarios? ¿Van a quemar los diarios de noche de cristales rotos en los diarios? ¿Van a colgar a periodistas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ahorcar al juez? Al juez que, por cierto, ya le recuerdan, y luego hablamos de la familia, el juez tiene una hija que es del PP. ¡Horror! Eso explica todo. Es decir, no hay que meterse con la vida privada, con la del juez sí. Vamos a ver dónde hizo la comunión la hija, vamos a ver
qué casos ha tenido el juez, porque el juez ya es un juez maldito, ya está condenado porque ha osado investigar a Sánchez. Pero ¿cómo se le ocurre? Es decir, bueno, pues estas cosas que de pronto los mismos que vomitan, pero ¿cómo se mete en la esfera privada de Sánchez, la prensa? Y en la esfera privada del juez sí vale. Porque si dijeras, hombre, la hija del juez, que es del PP, ha ido, mira papá, aquí te traigo la denuncia. Bueno, tendría su Claro. esto, pero debemos juzgar a un juez por la hija que tiene, porque tenemos que ir mirando también qué hijas tienen los más jueces, ¿sabes? ¿Dónde están los hijos, si los tienen, del fiscal general del Estado o de quien sea, para ver qué hacen en sus ratos libres? A ver en qué acaba esto. Francisco Mercado, un placer, muchas gracias. Ok, un abrazo. Hasta ahora.